Entonces, en las briofitas, en este video el esporófito vamos va a a estar empezar dependiente las de características generales del primer grupo y de aquella plantas fase que es la dominante va a ser el gametofito. Si yo voy, esta presentación está basada principalmente al campo en este y veo una planta briofita, lo que estoy viendo es muy probablemente las briofitas es un grupo parafiletico. Si yo tomara una célula, esto quiere decir de que tenemos de esta un parte ancestro que es como común, pasto o de esta pero parte en que este son grupo como no láminas, están incluidos y fuera capaz de contarle contarle ancestro los común. cromosomas, voy a ver que tengo solo un ¿Por qué? conjunto de cromosomas. Si vemos esta imagen, Si yo que está tomo aquí, una célula, tenemos de estas un ancestro estructuras común que emergen de las plantas, habíamos hablado de las plantas que terrestres, dependen tenemos del un ancestro gametofito, común entonces, y de soy las capaz de contarle las los plantas cromosomas, terrestres entonces que lo voy a ver ubicamos aquí que son donde está el células que cursor. tienen dos conjuntos Y tenemos de un cromosomas. conjunto de plantas que se derivan. En este conjunto de plantas que se derivan, Recuerden tenemos que el embrión tres es una de las ramas que son las características que briofitas que define a están las plantas señaladas con terrestres este y que las corchete en diferencia rojo. de la Y sal. también tenemos El al embrión, resto recuerden de que las es un plantas esporófito terrestres bebé, que un llamaremos esporófito en plantas fase vasculares. juvenil, que Sin tiene embargo, cierta en las diferenciación briofitas histológica no y están además incluidas tiene las plantas matrotrofia. vasculares. Recuerden Por eso que se la dice que tenemos matrotrofia un es la ancestro común que dependencia está aquí nutricional y tenemos en los tejidos únicamente maternos, estas en tres este caso, ramas en el gametofito materno. como parte del grupo. Estas tres Esta ramas son lo que asociación constituyen nutricional, a las esta briofitas. matrotrofia Y hace tenemos tres grandes que el grupos. esporófito Las dependa de hepáticas, manera que se van a permanente llamar del marcantiofita, los musgos, que se llaman briofita, y los antoceros, que se llaman Las briofitas antocerotufita. no producen lignina. Si se dan cuenta, Recuerden el que nombre la científico de lignina briofita es una de los sustancia musgos también que es endurece briofita. las Por lo paredes tanto, cuando celulares hablamos y que le de brinda estos tres protección grandes grupos, ante, por ejemplo, podemos la decir luz, que son la briofitas radiación solar, la sensulato. radiación UV. Las briofitas no tienen lignina, sus paredes por eso son blandas, y debido a que son blandas, en sentido no amplio. se han encontrado fósiles de briofitas. Y cuando hablamos porque no existen únicamente de los musgos, nos vamos a referir que como puedan briofitas aguantar los sensu procesos de estricto, fosilización, como la sentido mineralización, la impresión, etc. Entre estos tres grupos, Estas de briofitas, las si briofitas constan no hay un de una consenso cutícula sobre muy cuál fina grupo es el ancestral, que llega a sobre protegerlas cuál de surgió la primero. evaporación. Aunque hay Y mucha algo evidencia muy importante es que no fueron hay una las diferenciación hepáticas, las muy, marcantiófitas, notoria en hay entre órganos 13.000 como y raíces, 20.000 tallos y especies, hojas, considerando de hecho, a los tres grupos. al Recuerden cuerpo que de esta una briofita discrepancia se se le conoce refiere como talo. no precisamente puede deberse a las discrepancias que existen estos órganos. Entonces, entre al unos cuerpo autores de una y otros briofita se le de llama reconocer talo. más o menos especies. Las briofitas Estas briofitas son organismos típicas típicas de de ambientes ambientes mesotróficos. quiere Quiere decir decir regulan que en cuestión de manera nutrientes eficaz su, requieren una cierta cantidad el agua que de pueden nutrientes. retener. No tienen son mecanismos especialistas eficaces de de suelos regulación. bajos en nutrientes, Entonces, pero tampoco dependen requieren de la gran cantidad de disponibilidad materia de orgánica. agua. Entonces requieren un medio poquito de ambiente. materia orgánica y Esto las de hace otros muy nutrientes. dependientes. Tipo de esta característica hace de las briofitas unas buenas plantas pioneras. Sin Las embargo, plantas también les pioneras brinda son la aquellas que capacidad empiezan la de hidratarse y colonización de de un secarse ambiente rápidamente. cuando hay Esto hace escasez que de algunas suelo. plantas se les llame reviviscentes, es decir, que Las permanecen briofitas como constan dormidas de un cuando están esporófito deshidratadas, sencillo, pero cuando se recuerden hidratan, como lo hacen que de manera en las rápida, pueden plantas recuperar terrestres sus tenemos funciones alternancia de manera, de generaciones entre fase de manera muy haploide, eficaz, que llamamos gametofítica, y fase diploide, que llamamos esporófica. A continuación, Entonces, vamos la a fase empezar con esporofítica algunas en las briofitas. es una fase estructuras muy básicas sencilla, que son muy generales fugaz, para los que permanece para los unido tres al grupos de las gametofito. briofitas. Entonces, las briofitas El se reproducen gametofito, por esporas. por su parte, Es la fase las dominante del esporas ciclo son de vida unidades de las esféricas briofitas. cubiertas de Es esporopolenina. postrado, tiene pequeño tamaño, Son haploides y sostiene y a los las esporófitos. esporas van a dar origen Entonces, al cuando gametofito. vemos un musgo, Cuando por una ejemplo, espora encuentra esta las fase condiciones que es como adecuadas y empieza como si fuera a germinar, esta como si fuera una colcha semilla, que a ese constituye el musgo primera como tal, estructura es la se le fase llama gametofítica, filamento. es la fase dominante Y es una fase la que juvenil normalmente vemos del gametofito. Este En tipo los de musgos estructuras que es emergen filamentosa, del o sea, como un gametofito hilo, es y lo en que las constituye hepáticas el es esporofito, como una lámina. En este caso aquí ya tenemos algunos una nombres estructura como más cápsula aplana. o pedúnculo. Estas otras dos El fotografías rizoide son de una son hepática estructuras y de en un forma de filamentos, antocero, o sea, como Entonces, pelos este tipo de que sombrillas proporcionan es lo que anclaje al constituye los sustrato. gametóforos. En estos dos tienen grupos a antoceros los, y hepáticas constan de una sola célula, por eso se gametangios. llaman unicelulares, y en musgos
son multicelulares. Y dentro de los gametangios va a llevarse a cabo la producción del esporofito. Entonces, en este tipo de plantas, los filidios y caulidios hepáticas, ni siquiera vemos como tal el esporofito, que son, porque está dentro de estas al talo de los gametófitos. Y se consideran como expansiones laminares. No son precisamente hojas, de hecho no son hojas, en algunos textos pueden encontrarlos como tales, pero no son estructuras homólogas. Entonces, los caulidios van a ser los ejes, por ejemplo, estos que están aquí, esto es un caulidio, y sus expansiones liminares van a ser los filidios. Los filidios, estas expansiones laminares, son de diferentes formas entre los grupos. Estas, por ejemplo, en esta imagen son más redondas, en estas son más alargadas. Esta imagen que está aquí es un segmento y al acercamiento de un filidio. Entonces vemos, por ejemplo, que aquí tiene unas células más gruesas, aquí tiene unas células más delgaditas, y esto, bueno, cambia entre los grupos.